Hermanos, muy buenas tardes o buenas noches. Tengo las 7 de la noche con 2 minutos. ¿Me pueden decir si se escucha bien? Vamos entonces a empezar nuestra reunión y vamos a estudiar hoy día el capítulo 45 de la confesión del catecismo de Heidelberg. Vamos a estudiar y bueno, vamos a hacer una oración para que sea de bendición. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Señor, que este momento sea un momento de edificación, que podamos aprender lo que dice tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 45 de Catecismo de Heidelberg. Es uno de los mejores eh, documentos que tiene que ver con la fe reformada. Como hay muchos eh, participantes en mi página, esta página está haciéndose, diríamos, conocida. Hay hermanos de fe reformada, presbiteriana, otros evangélicos o bautistas o de cualquier otra denominación. Entonces, para aquellos que no conocen lo que es catecismo, lo que es, qué es lo que hace, para muchos es algo raro, porque no se enseña en la iglesia evangélica esto. Para otros, bueno, es algo, diríamos que no. Pero parte de historia, parte de introducción y al mismo tiempo parte de refrescar nuestra memoria. El catecismo de Heidelberg fue escrito en la ciudad de Heidelberg a solicitud del elector Federico III, gobernante de la provincia alemana más influyente, el Palatinado, desde 1559 hasta 1576. Este príncipe fue un príncipe piadoso, era cristiano y encargó a Zacarías Ursino. Zacarías Ursino le encargó, él tenía 28 años de edad, joven, era profesor de teología en la Universidad de Heidelberg, y también a su amigo y colega Caspar Caspar Oleviano, él tenía 26 años de edad, jóvenes. Les encargó para que preparen un catecismo reformado para que instruyan a los jóvenes a guiar a pastores y maestros. Es muy importante esto que sepan. ¿Ok? Federico obtuvo el asesoramiento de Heidelberg en la preparación del catecismo de Heidelberg. ¿No? El catecismo de Heidelberg fue adoptado por el sínodo de Heidelberg y publicado en alemán con un prefacio de Federico III fechado
Su fe vino en el siglo XX, hace menos de 100 años. ¿Ok? Antes no existía evangélico, antes no existía pentecostal. Así que si usted es pentecostal evangélico, su iglesia, su fe tiene menos de 100 años. No es reformada. Pero antes de eso, en la reforma, hace más de 700 años más o menos, ya existía, ¿no? Ya existía la fe reformada que se plasma en las confesiones y catecismos. Eso es muy importante que usted de tradición reformada a poder entender lo que uno cree. Por eso que alguien que es verdaderamente reformado es una persona que tiene un gran intelecto y que sabe lo que cree y que puede experimentar y que puede transmitir y articular su fe cristiana. Muy bien. Pregunta 45 dice, ¿cómo nos beneficia la resurrección de Cristo? ¿Cómo nos beneficia la resurrección de Cristo? Respuesta. Primero, por su resurrección
Algunas de ellas siguen hasta ahora. Pero una de las herejías era que negaban que Cristo murió en la carne y peor aún, negaban que Cristo resucitó. Por eso dice ahí que Él murió y vino a la vida en su propio, en el mismo cuerpo que murió. Tres, ¿cuáles son las evidencias de su resurrección? Las evidencias de la resurrección de Cristo son tales como estos, que se mostró abiertamente a muchas mujeres y discípulos. O sea, se presentó visiblemente. O sea, Jesús no fue un espíritu que no es el invisible. Siempre en el pasado, el hombre es limitado. Limitado quiere decir imperfecto. Cometemos errores, como todos los días cometemos errores. No existe, no existió, ni existirá alguien que diga, hoy día nunca cometí un error. Perfecto, santo, sin error. No existe eso. Unos cometen más que otros, pero todos cometemos errores todos los días de nuestra vida, ya sea en palabra, ya sea en pensamiento.
hombres. Si la carne de Cristo no hubiera resucitado, nuestra tampoco resucitaría. Esa es la promesa. Mire, en todas las cartas de Pablo, cuando leemos, estudiamos el libro de Romanos, cuando leemos y estudiamos sus 13 cartas de Pablo, Pablo habla de la esperanza del cristiano. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Es la resurrección. Es la resurrección. Por eso Pablo dice, la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Uno, debido a que las escrituras que contienen todas las predicciones y tipos relacionados con el Mesías declaran que resucitaría el tercer día como una tipología del Jonás que está en el Antiguo Testamento. Dos, porque era probado que su cuerpo se levantara libre de corrupción. Y sin embargo, no tan pronto después de la muerte como para dejar cualquier duda que estaba realmente muerto. Es por esta razón que se levantó al tercer día y no al primero. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no se levantó el primer día?
Lo voy a repetir lo que dice Jesús. Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Ahora, eso es importantísimo que usted entienda, hermano. Porque estamos hablando de la gloria de Dios en este mundo y en el cosmos. Por eso, lo que sucede en la tierra en este momento, todas las condiciones mundanas de epidemia, de problemas económicos, de rumores de guerra, er, según el contexto histórico de lo que se está diciendo en particulares partes de la Escritura. Número dos, ¿con qué propósito se levantó Cristo? A causa de las profecías que se habían pronunciado en relación con la muerte y la resurrección de Cristo. No dejarás mi alma en el infierno. No vas a permitir que tu santo vea corrupción. Cuando harás de su alma una ofrenda por el pecado, verá su simiente. Él verá la aflicción de su alma, quedará satisfecho. No se le dará ningún
que el que ponga la fe en Jesucristo nunca perezca, sino tenga la vida eterna. Porque Cristo es Dios verdadero, el autor, el consumador, la fuente de la vida. Dijo él, yo soy la resurrección y la vida. El Padre le ha dado al Hijo todo el poder para que todo el que venga al Padre venga a través de él. Como el Padre levanta a los muertos y los da vida, así el Hijo de Dios da vida a quien Él quiera. Les doy vida eterna a aquellos cosas se pongan bajo sus pies como estrado. Y Dios el Padre lo puso a él como la cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Efesios 1, 18, 23. Los frutos de la resurrección respecto son varios. Hablando en manera general, se puede decir que los beneficios de la muerte de Cristo son el fruto de su resurrección. Por su resurrección nos asegura entonces el efecto que su muerte fue diseñada para tener. Cristo por su resurrección nos aplica los beneficios que él ha merecido. De esta manera, los beneficios de su muerte y resurrección son los
nos levanta de la muerte de pecados y delitos y nos eleva a la vida eterna. A Él le corresponde primero deshacerse de la muerte Él mismo y luego de nosotros. Es necesario que estemos unidos en Cristo, que es nuestra cabeza, para que el Espíritu Santo pueda pasar de Él a nosotros. Por lo tanto, ahora nos obtiene, nos concede, ya que su resurrección de entre los muertos, el Espíritu Santo, y por medio de Él nos une a sí mismos, nos une a Cristo. Al unirnos a plena y suficiente en nuestro nombre. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerde que en la muerte de Cristo se entiende en dos partes. Uno, la propiciación por los pecados y el segundo, por la expiación de los pecados. Recuerde, propiciación, expiación. Propiciación, ¿por qué? Porque su muerte aplaca la ira de Dios. Su muerte satisface las demandas legales de Dios para con nosotros. Y expiación.
hacerlo hueso y sangre para que otra vez muera por nosotros. Los reformadores dijeron, no, no puede ser. Además, la Santa Cena es pan y vino, pero ustedes solamente le dan el pan y se quedan con el vino. Eso no es cena del Señor. Ellos criticaron eso. Eso no es cena del Señor, porque los feligreses no toman el vino. Y Jesús dijo, obtuvo el pan, repartió el vino. Nuestra esperanza. El Espíritu es siempre el mismo en quien quiera que mora. Quiere decir, usted si es cristiano, no tiene un espíritu diferente a mí, que soy cristiano. Si usted también es cristiano, entonces no puede haber dos, tres, cuatro diferentes espíritus. Por eso que es una anomalía. Anomalía. O sea, algo que no es normal. El decir mi iglesia, tu iglesia, mi iglesia. Por eso Pablo dijo a los corintios,
y preservación que el poder del Espíritu Santo nos protege y nos preserva de caer. Y se tiene que entender así. Por eso que dentro de la doctrina reformada se entiende que el sacrificio de Cristo nos asegura muchas cosas. Y una de ellas es el perdón de los pecados. Jesús dijo mismo, todo lo que el Padre tengo poder para volver a tomar. Me he leído biografías de filósofos desde la antigüedad, filósofos griegos, he leído teólogos, filósofos, pasando la Edad Media, humanistas del Renacimiento, filósofos de la religión budista.
¿Ok? Porque yo conozco lo que ellos hacen. A ellos se les entrena ciertos textos para refutar. Pero hay cantidad de textos que ellos no saben porque no les enseñan porque creen que no hablan de la divinidad. Ese texto sí habla de la divinidad. Dices, ¿cómo? El mandato. ¿Quién da el mandato? El Padre. ¿Padre de quién? De Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Lo obedece. Hay una relación. ¿De quién? De Padre a quién? A Hijo. ¿Quién es Dios? El Padre. Y Jesús. Significa que no perderán jamás. Ahí lo dice. Nadie las arrebatará de mi mano. Un momento. Un momento, un momento, un momento. Un momento, Jesús. Yo creo que estás desvariando. ¿Cómo que nadie te va... ¿Cómo es eso de que nadie va a arrebatar a los que están en tu mano? ¿Sabe por qué lo dice eso? 29. Mi padre que me las dio esas ovejas, él me las dio, es mayor que yo, porque es mi padre. Y dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Cerrado, como dice por ahí un programa de televisión. Esto es caso cerrado. Ante el tribunal legal de un juez a corte, yo termino mi caso con eso. Caso cerrado. La razón por la cual Jesús tiene asegurada la vida eterna a los que le siguen es porque nadie les puede arrebatar de su mano. Y la razón por la cual nadie les puede arrebatar de su mano es porque esas ovejas tampoco pueden ser arrebatadas de la mano del Padre. Caso cerrado. Ya no hay más que Dios, porque Dios implica lo último de la realidad suprema, de la realidad de todas las existencias, ya sea material y espiritual y cósmicas. Ya no hay. Dios implica lo último, lo absoluto, lo perfecto, lo eterno. Por eso él dijo, Jesús dice, y yo apelo a Dios. La razón por la cual nadie los arrebata de mi mano, yo apelo a Dios, porque tampoco de la mano de Él se van a ir. Cerrado el caso, asunto concluido, ganó el caso Jesucristo. Y como Él ganó el caso,
tenemos la aseguranza y la esperanza y la seguridad, garantía de tener la vida eterna. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Señor, que haya sido de bendición tu palabra, ahora y siempre. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos. Amén.